Pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional de nuestra universidad. De verdad es un honor para nosotros, Patricia, tenerte aquí, que hayas aceptado nuestra invitación, que hayas accedido al interés de nuestras comunidades por dialogar contigo con nuestro proyecto. Realmente será sumamente grata la experiencia, así lo espero. Me da mucho gusto verlos a todos. En el público contamos hoy, y también me da mucho gusto, Tamara, recibirte, con Tamara Martínez, presidenta de la Comisión de la Igualdad de Género. También está con nosotros la doctora Gisela von Boveser, emérita del Instituto de Investigaciones Históricas y directora del Instituto, el doctor Renato González Mello, director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Agradezco también la presencia de los compañeros de antropológicas, quienes vienen a nuestro instituto, por supuesto, estéticas e históricas, pero bueno, en este caso somos los anfitriones, compartimos edificio. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a nuestra invitada, Patricia. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Speckman. Me da muchísimo gusto estar aquí y de veras lo agradezco. Yo les pedí que unieran fuerzas el Instituto de Investigaciones Históricas, Estéticas y Antropológicas por aquello de los tiempos, pero me da mucho gusto estar aquí. Y quiero empezar por decirles que sí, soy Patricia Dávila Landa y aspiro a ser rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo les voy a decir por qué quiero ser rectora, si ustedes me lo permiten. Y también, si ustedes me lo permiten, quiero hacer dos cosas, o tres. Una, ustedes no tienen ninguna obligación, pero yo tengo toda la obligación de decirles quién soy yo, qué he hecho, de dónde vengo. Es muy importante a veces el contexto para entender lo que propongo en mi proyecto de trabajo. El que ustedes entiendan de dónde vengo, qué he hecho, tanto en la parte, digamos que personal al principio, pero sobre todo después en la parte académica y en la parte académico-administrativa. Y una tercera parte que quiero hacer lo más rápido que pueda, es hablarles de algunos, yo le llamo algunas pinceladas de mi proyecto de trabajo. No les voy a hablar de todo porque se duermen ustedes y me duermo yo. Entonces voy a hablar de algunas cosas que parecen, que yo creo que son importantes para ustedes. Y después de eso, yo creo que llegamos a la parte más importante, y es el intercambio de ideas, de comentarios, de críticas que ustedes pueden tener. Yo estaré en la mejor disposición de contestar todas sus preguntas, y si hay alguna que no pueda, pues se los voy a decir que no puedo y se acabó, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿les parece que podemos caminar en esta reunión de esta manera? Entonces, pues miren, déjenme decirles que esto de decidir ser aspirante a la rectoría, por supuesto no es algo que un día amanece uno y dice yo quiero ser rectora, por supuesto que no. Es un proceso de reflexión que uno comenta con gente cercana, con compañeros de la universidad, de diferentes áreas de la universidad, pero también comenta uno con mi familia, con amigos, pero especialmente lo comenta uno consigo mismo. Hay una autocrítica y una autorreflexión, y uno dice, ¿puedo o no puedo? Y uno arma una serie de criterios con los cuales uno llega a una conclusión. Y yo llegué a la conclusión de que puedo aspirar a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y les voy a decir dos razones, son muchas más, pero les voy a decir dos razones. La primera, perdónenme, pero traigo un problema de garganta. La primera es que, sin lugar a dudas, la UNAM es el proyecto de capilaridad social más importante que tiene este país, social y educativa, sin lugar a dudas. Yo no podría, y creo que ustedes tampoco, podrían concebir o entender a México sin la UNAM y a la UNAM sin México. Es algo que tenemos que entender.
Y esta UNAM, al final, no solamente en el aspecto, a veces pensamos, o lo tenemos muy claro en el aspecto educativo, en el aspecto de investigación, en el aspecto de difusión cultural, pero la UNAM le da mucho, mucho más a México en la vida diaria. Yo los reto a todas y a todos ustedes a que busquen en las últimas semanas, los últimos 6 meses si quieren, en los diferentes medios de información. Me refiero a redes sociales, periódicos, radio, televisión, cualquier cosa, y que me busquen un día en la que no se habla algo, o no hay alguien de la UNAM, que no se hable algo de la UNAM, o que no haya alguien de la UNAM que sea entrevistado para decir algo o para informar sobre algo. Sí, sé que también nos usan las redes sociales y la información para darnos nuestros cocos, y todos lo sabemos. Pero ¿cuántas veces ustedes han oído que entrevistan a un especialista en sismos y le preguntan qué esperamos, o a un ingeniero, o hablamos de los estudiantes que están haciendo un curso, o estudiantes que ganaron un concurso de matemáticas, o un profesor que es entrevistado para preguntarle sobre los disturbios del Tren Maya? Y así nos podemos ir cosa por cosa, y al final todos los días hay algo de la UNAM. Y esto se puede hacer porque tenemos una comunidad muy diversa, muy preparada y con muchas ganas de hacer cosas. Y yo me considero alguien que es parte de esa comunidad, que la ha vivido, que la ha a veces sufrido y que la ha conocido desde diferentes puntos de vista. Y yo creo, y espero demostrárselos al final de mi semblanza curricular sui generis que les voy a dar, que yo soy una persona, de las personas en este momento que mejor conoce la Universidad Nacional Autónoma de México. Y si me permiten, les voy a platicar un poco de mí, lo que he hecho. Yo soy una persona que viene de una extracción muy humilde. Yo nací y crecí en Iztapalapa. Y yo digo Iztapalapa para el mundo. Y de verdad, así es. Y yo crecí en una Iztapalapa que no tiene nada que ver con la Iztapalapa de hoy. Algunos de ustedes quizá la conocieron, que eran pequeñas granjas, pequeños lugares donde, junto con milpas y con establos. Y yo crecí en una casa pequeña donde teníamos una vaca, un burro, muchas plantas que mi madre cultivaba. Y venía yo de una familia, vengo de una familia muy humilde. Mi madre estudió solamente la primaria, mi padre estudió solamente la secundaria. Los dos venían del interior y los dos vinieron a la Ciudad de México tratando de buscar pues un mejor lugar para trabajar y crecer y mantener a su familia. Y eso nos llevó a ser una familia muy humilde pero muy unida. Y eso también nos llevó a que su servidora trabaja desde los 15 años en diferentes cosas. No se las voy a comentar porque algunas cosas hasta me dan pena. Pero bueno, he trabajado en muchísimas cosas desde los 15 años. Y yo les quiero decir algo que es muy importante para mí decir. En mi casa, cuando yo era niña, no había libros. Y poco a poco, especialmente mi madre, empezó a hacer una biblioteca que al final se convirtió en una gran biblioteca. Y lo primero que ella compró, teniendo yo 6, 7 años seguramente, por ahí, no les sé decir la edad que tenía, compró una enciclopedia que se llamaba, quizá algunos la conocieron o la conocen, que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Una enciclopedia bellísima, escrita en blanco y negro, que tenía unas ilustraciones también en blanco y negro y dibujitos. Mi madre la compró en abonos. Eso quería decir que cada mes iba el abonero y si mi mamá tenía el dinero le dejaba el tomo, y si no lo tenía pues no le dejaba el tomo. Pero al final completó la enciclopedia, que no me acuerdo si son 12, 14 tomos, es grande la enciclopedia. Pero lo que sí les puedo decir es que en casa mi madre y la mayoría de mis hermanos y su servidora la leímos de principio a fin, poco a poco. Y yo desde ahí me di cuenta que yo me iba más por la parte científica que por otra,
pero me gustaba mucho la historia, por ejemplo, de hecho me gusta mucho la historia. Y ese fue el principio de una biblioteca que se hizo grande con el tiempo, porque mis dos padres, aún en la educación, fueron personas que a lo largo de su vida leyeron mucho. Y así seguimos en esta vida precaria en cuanto a economía, pero bonita en cuanto a familia. Y yo en algún momento, como a los 15 años, fui obligada, mis padres me dijeron: tienes que estudiar una carrera secretarial, porque tienes que vivir de algo, necesitan ayudar. Y yo quiero decirles que la odié con toda mi alma, estudiar esto de secretaria. Pero al paso del tiempo me di cuenta que fue súper útil. O sea, yo soy buenísimo para escribir en la computadora y para tomar notas y cosas de ese estilo, gracias a eso, y lo agradezco mucho. Pero bueno, no era por ahí por donde yo quería irme. Y llegó un momento en el que yo acabé la preparatoria, y yo quería estudiar una carrera. Y mis padres querían que estudiáramos una carrera, era uno de sus grandes anhelos. Y yo, seguramente por el ambiente en el que yo viví y porque me gusta mucho la naturaleza y entenderla, yo llegué con mis padres y les dije: pues yo quiero estudiar biología. Y yo puedo ver como si fuera ayer a mi padre, que casi se cae desmayado en ese instante, y me dijo: ¿pero qué es eso de biología? O sea, ¿qué vas a vivir? Estamos amolados y tú sabes por qué quieres estudiar biología. Y entonces, bueno, con los argumentos que puede tener una joven en ese momento, pues yo le di mis argumentos, que seguramente no eran tan fuertes, pero mi madre, que era una persona que estudió poco, leía mucho, pero que sobre todo tenía una buena cabeza y alguien de mucha fortaleza, dijo: la niña quiere estudiar biología, la niña va a estudiar biología, y la niña estudió biología. Y es algo que a mí nunca se me olvida, ¿no? Porque pude hacer lo que quería aún en un momento difícil. Yo quiero decirles que en mi familia, en el extenso de mi familia, con primos y primas y todo, yo soy la primera mujer en mi familia que va a la universidad. Y eso cuenta en una familia de este estilo. Que yo en ese momento ni pensaba en eso. Esto lo veo ahora, a muchos años pasados, lo que significaba para mis padres y para la familia en general. Y bueno, yo llego a la Facultad de Ciencias con todo el entusiasmo de decir: voy a estudiar biología. Recuerden que en la UNAM, en ese momento, bueno, no tienen por qué recordarlo, pero en la UNAM, en ese momento, la única entidad que impartía biología era la Facultad de Ciencias. Y entonces yo fui a ver lo del examen y todo esto. Soy metiche por naturaleza y me metí a algunas clases de oyente, nada más un momento. Yo me acuerdo haber oído una clase de evolución y otra de genética, que yo decía: bueno, es que esta es la neta del planeta, de verdad. O sea, esto es lo que a mí me gusta. Y después llegué a la decepción rápidamente, porque en aquella época, los más grandes de aquí se deben de acordar, al menos en ciencias, pero creo que en todos lados, pues los cursos, no había turno matutino y vespertino, sino eran cursos seguidos a lo largo del día. Y eso significaba que si yo quería terminar mi carrera en 4 años, tenía que tomar una clase a las 12, otra a las 2, otra a las 6 y otra a las 8. Y para alguien que tenía que trabajar, eso simplemente no era posible. Yo lloré en ese momento porque no podía entrar a la Facultad de Ciencias y ni siquiera hice el examen de admisión a la UNAM. Yo, como les dije, vivía en Iztapalapa y estaba la UAM. Yo soy segunda generación de la UAM Iztapalapa. Y yo quiero decirles que a mí me gustó mucho la UAM, todo era nuevo, todo era bonito, en ese momento éramos muy poquitos. Y bueno, yo les pregunto quiénes creen que fueron mis profesores, la mayoría de mis profesores ahí en la UAM. Pues eran gente de la UNAM, no se necesita ser investigador submarino para pensar en eso. Y yo les puedo decir que quien me dio mi primer curso, el primer curso que yo tuve de ecología de poblaciones, me lo dio una persona que se llama José Sarucán Kermes. Y así tuve muchos profesores de ese nivel.
Y muy pronto me incorporé por el doctor Sarukhan, pero por otras personas también, mis profesores. Me incorporé a la UNAM. En la mitad de mi carrera yo ya estaba de mi teacher en la UNAM. Y yo ya estaba como ayudante del ayudante del ayudante, primero en el Jardín Botánico y después en el Herbario Nacional, como le hacemos muchos, como empezamos muchos, ¿no? Y entonces, acabé mi carrera de biología ya muy metida, sobre todo en el Herbario Nacional, y fui e hice mi maestría en la Facultad de Ciencias, con todo el orgullo, y ahí conocí mucha gente de ciencias, algunos de ellos son grandes amigos míos, varios de ellos son colaboradores de hace muchos años, empezamos a colaborar desde el Cretácico temprano, y lo seguimos haciendo, y con nuestros alumnos. Y después terminé mi maestría y me fui a hacer un doctorado con el apoyo del CONACYT, con la beca del CONACYT, hice un doctorado en Estados Unidos y regresé al Instituto de Biología Contrata inmediatamente. Yo me sentía soñada, ¿no? Entrar al Instituto de Biología como una investigadora joven, con muchas ganas de hacer cosas. Para quienes me conocen, imagínense a Patricia Dávila hace 40 años con toda la energía y queriendo hacer todo absolutamente. Y me encontré un instituto que es muy diferente al instituto de hoy. Este instituto estaba formado prácticamente por investigadores hombres. Había 2 mujeres nada más investigadoras. Y ellas eran mayores. Para serles sincera, no sé si eran mayores que yo en este momento. Bueno, lo que pasa es que yo era joven y ahí uno ya no entiende. Ustedes saben lo que pasa con los años. Una de ellas fue una investigadora emérita muy conocida, bueno, en mi área, la doctora Elia Bravo, que fue una cactóloga maravillosa y que me acobijó mucho. Siempre me dijo niña y siempre me decía, no niña, tú sigue, no les hagas caso a los señores, tú sigue. Siempre me acuerdo que me decía eso. Y en el Instituto de Biología empecé con mis proyectos, empecé a hacer investigación, conseguí mi primer proyecto financiado y ese financiamiento, uno de ellos fue en el extranjero, que me daban muy poquito dinero, pero que para mí fue un orgullo y me permitió que mi primer alumno pudiese irse a hacer una estancia al extranjero. Estamos hablando de los 80, del 80 y tantos. Y entonces empiezo a hacer muchas cosas en el instituto y a trabajar de manera interdisciplinar. Prácticamente toda mi vida yo he trabajado interdisciplinariamente no solamente con biólogos, sino con colegas de otras áreas. Y en algún momento que estaba la cosa en el instituto un poco complicada, una persona que es mi amigo, que se llama Daniel Piñero, que fue director del Instituto de Ecología, me dice, Patricia, están queriendo abrir un área para hacer un proyecto interdisciplinario en la ENEP Iztacala, porque ni siquiera era FES, era ENEP. Y bueno, la primera pregunta que yo hice es ¿dónde está Iztacala? Yo no ni sabía ni nada. Y entonces, se las hago cortas, hablé con el director y me explicó que ellos tenían un lugar nuevo, muy bonito, que se había inaugurado con estos programas UNAM-BID, que algunos de ustedes se deben de acordar que se hicieron varias cosas en la UNAM, en la época del doctor Sarukhan como rector. Y entonces, pues esta cosa de ser intrépido y de ser atrevido, y más cuando joven, que le gustan a uno los retos y me siguen gustando los retos, me fui a Iztacala, pedí mi permiso en la Coordinación de Investigación Científica y me encontré con que había que incorporar a una serie de jóvenes de Iztacala y algunas personas, 2 o 3 que se podían contratar. Y estos jóvenes estaban en formación, estaban haciendo maestría, estaban haciendo doctorado. Y empezamos con ellos y los contratados y su servidora, empezamos a armar un primer proyecto interdisciplinar. Hace poco lo revisé y me dije a mí misma, pero qué chafa proyecto, ¿no? Pero ese proyecto fue el principio de empezar a hacer algo mucho más organizado, más sólido, con la incorporación de más personas. Y yo les puedo decir que al paso de los años, estos jóvenes, que ahora ya no son tan jóvenes, sino son gente madura,
son ahora todos doctores, todos están en el SNI, todos tienen estudiantes, todos consiguen su dinero para hacer sus proyectos, porque las facultades y las escuelas no tenemos presupuesto para la investigación, ahí no las vemos como podamos. Y bueno, se empezaron a hacer muchas cosas, y esto para mí es uno de mis grandes orgullos, ver a este grupo ahora maduro, independiente y con un proyecto pero mucho más sólido de lo que yo en ese momento pude brindarles a estos jóvenes. Yo crecí en Iztacala y le agradezco todo. Crecí académicamente y crecí también al mismo tiempo en la parte académico-administrativa. De mi proyecto, lo único que les voy a decir de lo que yo hago es que soy bióloga y yo trabajo conservación y manejo de recursos naturales, especialmente en las zonas áridas, y siempre trabajando con las comunidades. O sea, la pregunta es cómo mantengo mis comunidades vegetales siendo utilizadas por la gente sin que se acabe, que ese es el reto en buena medida de la sustentabilidad, ¿no? Y empecé desde asociado B, investigadora titular B, aunque soy de Iztacala, mi nombramiento es investigadora, y caminé en el escalafón, soy titular C en este momento, y también en el SNI empecé a trabajar, y hace 2 años fui nombrada investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Y en el camino, pues he tenido 50 estudiantes mezcladitos de licenciatura, maestría y doctorado. Siempre he dado clases de licenciatura y de maestría. Hoy mismo estoy dando clases de licenciatura y maestría. Me estoy volviendo loca junto con el proceso, pero lo estoy haciendo. Y en algún momento fui designada por la Junta de Gobierno directora de la FES Iztacala por 2 periodos consecutivos. Una facultad de 17,000 alumnos, 1,000 trabajadores, 400 profesores de carrera y 2,000 profesores de asignatura, un poquito más de 2,000 profesores y profesoras de asignatura, fuera de Ciudad Universitaria, allá en el tercer mundo, en Tlalnepantla. Es una experiencia, o aprendes, porque es muy fuerte trabajar con una facultad tan grande, multidisciplinario. Pues yo estaba acostumbrada a trabajar con los biólogos, con las biólogas, pero cuando yo me tuve que enfrentar a trabajar con los y las psicólogas, y los y las médicas, enfermeros, optometristas, ahí se puso bueno el asunto, pero aprendí. Ellos me enseñaron mucho, e hicimos muchas cosas en Iztacala que yo creo que fueron muy buenas, y se los digo de frente. No uso decir estas cosas, pero lo puedo decir porque en poquita medida fui yo, pero en mucha medida fue el equitazo que logré poner y que se hicieron muchísimas cosas. Yo les quiero decir que hoy en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala hay 240 personas que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores en este momento. Y somos, junto con medicina, química y ciencias, las facultades de un mayor nivel académico en toda la universidad, como facultades. Y en ese sentido, yo salí de Iztacala muy contenta y con un aprendizaje inmenso, por supuesto de la facultad, pero mucho de la universidad. Tratar con los directores, ver los problemas que enfrentan las facultades, que enfrentan las escuelas, pero yo también sabía los problemas que enfrentan los institutos. Y entonces cambié del Instituto de Biología a la FES Iztacala, y acabando, yo estaba planeando un sabático muy bonito, y me bajaron del avión y el rector me llevó a la Coordinación General de Estudios de Posgrado. Entonces empecé como a darle la vuelta a la manzana, digo yo. Y en la Coordinación General de Estudios de Posgrado llegué una semana antes de la pandemia. Y entonces mi curva de aprendizaje del posgrado, pues la hice en la química. Ahí descubrí que había el Zoom, porque yo no conocía el Zoom, y ahí aprendí a cómo dar clases, aprendimos a muchas cosas, y trabajé con los coordinadores de posgrado, que junto conmigo, pues teníamos en ese momento más preguntas que respuestas.
cómo damos clases, cómo atendemos a los alumnos, cómo hacemos los exámenes de candidatura, los exámenes de grado, cómo salimos al campo cuando no se podía salir, el laboratorio, todas estas cosas, y 200 alumnos que andaban regados en el mundo, algunos con beca, otros sin beca, con seguro, sin seguro, que había que repatriar de alguna manera. Y empezar a darle una buena revisada al posgrado. Hicimos una cosa que a mí me sorprendió mucho en el posgrado, es que había muy poca comunicación entre los propios coordinadores de posgrado. Entonces empezamos a hacer una serie de sesiones tratando de hablar de temas particulares para tratar de armar soluciones sobre ellos. Acuérdense que son de todas las áreas, y otra vez yo me sentía por obviedad mucho más cómoda con ciertos sectores, pero cuando me metía yo con la parte social y humanista me costaba trabajo. ¿Para qué digo que no? Y me hice de grandes amigos ahí en el posgrado y me enseñaron muchas cosas. Me encanta el posgrado. Pusimos una oficina de internacionalización que no teníamos en el posgrado, y tampoco teníamos alguien que hiciera educación continua en el posgrado. Parecía increíble. Y empezamos a delinear otras cosas. A mí me encanta el posgrado, lo tengo que admitir, pero no duré mucho en el posgrado. Y 1 año y medio después, el rector me pidió que lo apoyara en la Secretaría de Desarrollo Institucional, y llegué a rectoría con una visión diferente, en el que ya venía de un instituto, una facultad, una FES, que por cierto interactuaba y articulábamos todo el tiempo con el CCH, los CCHs de esa zona, que eran Azcapotzalco, Vallejo y se me va el otro, Naucalpan, perdónenme. Y entonces llego aquí a la secretaría y empiezo a verlo, y digo yo que con una visión de dron desde arriba, muy cerca del rector, entendiendo problemas institucionales que yo no había ni siquiera vislumbrado, y tratando de apoyarlo en lo que podía, y tratando de no equivocarme lo más posible. Y empiezo a interactuar ya no solo con las entidades y los posgrados, sino también con las diferentes dependencias de GAE, de GETIC, de GAPA, con todos en una cosa armónica. Y aquí me callo de hablar de mi semblanza sui generis que les acabo de hacer, pero todo esto lo hago para que entiendan de dónde vengo, pero también para que yo pueda decirles con conocimiento de causa que yo creo que soy de las personas que mejor conozco la Universidad Nacional Autónoma de México. Y dicho esto, si ustedes me permiten, me tomo un traguito de té y les empiezo a contar algunas cosas que tienen que ver con el proyecto de trabajo, algunas pinceladas. Ustedes saben que los proyectos están en línea y no voy a hablar de todo, pero voy a hablar de cosas que a mí me parecen centrales para la universidad en este momento. Y la primera punto que quiero tocar, ni más ni menos, son las alumnas y los alumnos. Para mí, en este momento, en la UNAM, yo creo que siempre, pero yo puedo hablar de este momento, las alumnas y los alumnos son los que necesitan atención especial. Y les voy a decir algunas cosas por lo que creo que necesitan. Siempre van a necesitar atención especial, pero este es un momento especial. Estos jóvenes de ahora son jóvenes que viven, volteo a ver si hay jóvenes, son jóvenes, sí, yo lo sé, ya veo que varios alzan la mano. Nosotros somos un poco jóvenes, ¿no? Al menos de corazón. Estoy de acuerdo con usted. Pero estos jóvenes de ahora, los jóvenes de edad, son jóvenes que viven con la tecnología en la mano, con el celular prácticamente tatuado aquí. Acabo de revisar un artículo el día de hoy que dice claramente que una buena parte de nuestros jóvenes, no aquí, en todo el mundo, leen poco, pero lo que leen, lo leen en el celular. Ya olvídense de la computadora o ya olvídense del iPad. Casi todo estudian, leen en el celular. Yo no lo puedo hacer, primero porque los ojos no me alcanzan,
pero eso lo hacen ahora los jóvenes con una naturalidad impresionante. Están metidos en la tecnología. Pero tienen muchas cosas más que tenemos que tomar en cuenta. Tienen esta cosa de la inmediatez, que es una cosa, algo que a veces algunos de nosotros lo hemos ido adquiriendo con la tecnología, desgraciadamente, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudié mi maestría aquí en la Facultad de Ciencias y que tenía que buscar algo y que no había en la biblioteca, escribía yo en máquina de escribir, se lo mandaba a alguien que mi profesor conocía, se lo mandaba a Estados Unidos normalmente, rogando que llegara la carta y que sacara fotocopia de lo que necesitaban y rogando que la carta regresara. Y podían pasar meses. Y yo creo que los que tienen más añitos aquí saben que eso nos pasaba todo el tiempo. Ahora eso se acabó. Bueno, desde hace mucho tiempo. Más o menos, les digo, el 30% de nuestros alumnos que entran al bachillerato y a la licenciatura tienen problemas físicos que no deberían de tener. Tienen hipertensión, por ejemplo, tienen obesidad, tienen síndrome metabólico, enfermedades de viejos. Y eso seguramente es por su entorno, por lo que comen o por lo que dejan de comer. Y eso es una cosa muy grave. Pero si a eso le agregamos que estos alumnos, igual que nosotros, y especialmente acelerado por la pandemia, que la vivimos todos, la sufrimos todos, perdimos gente querida, nos enfermamos, algunos nos enfermamos y algunos tienen secuelas. También los jóvenes tienen secuelas. Y los jóvenes traen problemas emocionales severos. Hay un artículo que acaba de salir de la doctora Medina Mora, que es la directora de la Facultad de Psicología, en la que habla de unas cifras que son muy preocupantes. Y habla de la cantidad de problemas que nuestros jóvenes tienen con depresión, con ansiedad. Y algún porcentaje más o menos alto de jóvenes que tienen ideación suicida. Eso es lo que tenemos, esa es nuestra materia prima de jóvenes. Dos cosas más que les digo. 8 de cada 10 alumnos que recibimos en la universidad provienen de familias que obtienen como salario 4 salarios mínimos o menos. O sea, están en una precariedad subida, ¿no? Y además de todo eso, estos alumnos, algunos traen problemas de adicciones, alcoholismo o algún tipo de droga, y además también traen problemas por todo esto que les estoy diciendo, que no vienen bien preparados. Esa es nuestra materia prima. Y se los digo a ustedes en institutos, que de repente a ustedes les toca más tratar con los alumnos de posgrado. Pero esos alumnos de posgrado antes estudiaron en la licenciatura y antes estudiaron en el bachillerato. Y la mayoría de los alumnos que ustedes reciben en el posgrado vienen de ese bachillerato y de esa licenciatura. Y aquí habría que reconocer el trabajo casi de día a día que hacen las facultades y las escuelas. Pero eso nos lleva a algo que es inevitable. Esos alumnos y esas alumnas, que no son todos, por favor entendamos que estoy generalizando y afortunadamente no son todos, que los podemos detectar con este EMA, al menos de principio los podemos llamar y tratar de apoyar. Necesitan una atención integral, la parte física, la parte emocional, la parte de conocimiento, si es necesario, la parte de adicciones, y además necesitan en muchos casos becas para poder sobrevivir. Y eso lo tenemos que enfrentar. Me parece sustancial que lo tenemos que enfrentar de manera integral. Integral quiere decir eso, tratarlos y pasarlos por médicos, por enfermeras, por psicólogos. Y yo les quiero decir que en la universidad hay 3 facultades que se imparte medicina y que hay médicos, hay médicas y también muchos pasantes. Lo mismo enfermería, hay 3 facultades, lo mismo psicología, hay 3 facultades. ¿Qué tanto podríamos hacer si trabajáramos en equipo? Y yo les digo que esto que estoy proponiendo, no estoy loca. Yo lo hice en Iztacala, claro, a una escala menor, pero lo podríamos hacer en cada una de las entidades. Y yo los invito, si no me creen, a revisar mi informe de actividades cuando yo salí de directora. Y pudimos, con este sistema integral de atención a los alumnos,
aumentar la eficiencia terminal, disminuir el abandono escolar y disminuir el rezago escolar, trabajando en equipo. Eso es lo que necesitan nuestros jóvenes. Hicimos un centro de atención y orientación para estudiantes, en las que había una parte, sobre todo los psicólogos nos ayudaron mucho, los y las psicólogos. El otro día me regañaron porque no uso totalmente el lenguaje incluyente. Discúlpenme, se me va la onda por querer decir mucho, Tamara, discúlpenme, pero no lo hago de mala onda, solamente se me va, que había chicos que, créanmelo, no sabían escribir. Y entonces había que empezar con ellos, desde, acuérdate que hay sujeto, verbo y complemento, y cómo puedes empezar a unir oraciones, y cómo puedes desarrollar un ensayo con una estructura que se les daba, y cómo les podías empezar a ayudar. Chicos que leían y no entendían, todos estos chicos que leen pero no entienden nada, y que hay que enseñarlos. Chicos que por supuesto no sabían ningún idioma y que había que ayudarlos a empezar a aprender algún idioma adicional al español. Y así, con diferentes estrategias, se pudo hacer mucho, no con el 100% de los alumnos que estaban en esa situación, porque para hacerlo, lo primero que ustedes necesitan es que él o la alumna quieran participar, no es obligatorio, pero un porcentaje alto lo hacía porque se daba cuenta. De hecho, hasta nos inventamos unas becas que le llamábamos becas Provi, que lo que hacían era darle a los chicos que iban muy bajo, con promedio de 6,5 o 7, una beca más simbólica que nada. Me acuerdo muy bien, no sé cómo esté ahora porque lo siguen haciendo en Iztacala, que era de 500 pesos mensuales, y que le decíamos, si tú mejoras tu promedio en este año, tú puedes salir de esta beca tan mugre y puedes aspirar a las otras becas que da la universidad. Y yo les puedo asegurar que un 80% de estos alumnos brincaron a las otras becas. Nos falta escuchar y ver a nuestros alumnos. De repente somos sordos y ciegos, y no es más fácil ignorarlos y seguir adelante. Por eso para mí este es un programa central si queremos que la universidad funcione. Y hay que invertirle a esto, no solamente en esto que les estoy diciendo, sino también, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha ido recientemente a un CCH, a cualquiera, o a una prepa, y han visto las condiciones en las que están algunas de estas instalaciones? Están muy muertos, necesitan apoyo, necesitan realmente apoyo y atención, si queremos que las cosas funcionen. Y junto con esto están los docentes. Yo no sé cuántos de ustedes dan clase en bachillerato o en licenciatura, pero espero que algunos lo hagan. Y yo anhelaría que en la siguiente etapa de esta universidad los investigadores y investigadoras pudieran dedicarle por lo menos 3 semanas cada semestre a acercarse al bachillerato o a la prepa y dar un taller, hacer un taller, pero no de hablar de cosas aburridas, sino de poner a la gente a trabajar, a escribir, a dibujar, a crear, a investigar cosas que los alienten, que eso es lo que necesitan los muchachos, escucharlos y atendidos. Y yo les quiero decir que entre los docentes, los que damos clase diario, hay gente muy capaz, y hay gente muy dedicada y con una gran vocación. Y además muchos de estos docentes no son docentes de librito, sino que tienen experiencia y entonces le brindan a sus estudiantes no solamente lo que dice el librito, sino también sus propias experiencias. Yo como estudiante, y seguramente como estudiantes ustedes, gozaron de esos maestros que tenían mucha experiencia y que les platicaban algunas de las historias de lo que hacían como investigación o lo que hacían, en mi caso, en el campo. Y yo me transportaba con ellos a esas historias, ¿no? Y esos docentes necesitan de todas maneras que se les capacite en su disciplina, pero especialmente necesitan capacitarse en la tecnología. La docencia cambió desde antes de la pandemia, pero especialmente con la pandemia. Esta idea del docente
enciclopédico, que tuvimos muchos, que fascinaban, que podía hablar 2 horas y alguien apuntaba y después alzábamos la mano si nos atrevíamos y volvíamos a apuntar y se iba. Eso se acabó. El docente de ahora tiene que utilizar los medios digitales, tiene que utilizar las plataformas, tiene que aprender a hacer uso de ellos. Y aún la inteligencia artificial, yo la estoy utilizando y sé, antes de que me lo pregunten, que hay que discutir sobre el uso de la inteligencia artificial, porque no va a llegar, ya está aquí, y tenemos que ver cómo la normamos y cómo la utilizamos y cómo evitamos que se mal utilice. Esos docentes también necesitan atención. Y aquí termino con el gran primer punto que yo quiero hablar. Y quiero hablarles de 3 más para no torturarlos demasiado. Y hay uno que me interesa mucho, que tiene que ver con ustedes precisamente, y es la investigación. La investigación es una de las funciones sustanciales de la universidad. Y como ya les dije, aunque yo vengo de una FES, pues yo he hecho investigación en serio, creo en investigación totalmente, creo que es un motor de desarrollo y de atención a los alumnos que no puede faltar en una universidad como la tenemos, y creo que tenemos que seguirla fortaleciendo. Pero soy crítica y ahí les van algunas cosas que seguramente no les van a gustar y ya las podremos discutir. A mí me preocupa mucho cuando yo veo, voy a empezar por la primera, que ya atañe a quienes no estamos en los institutos. No sé si algunos de ustedes conocen la agenda estadística de la UNAM. Sirve mucho porque es pura numeralia. Pues yo los invito a que abran la agenda estadística y revisen donde dice investigación. Y ahí dice investigación y dice coordinación de humanidades. Tantos investigadores, tantas investigadoras, tantos libros publicaron este año, tantos artículos, tantos capítulos de libro. Y lo mismo dice para la coordinación de la investigación científica. Pero nunca hablan de que una tercera parte de la investigación que se hace en esta universidad se hace en escuelas y facultades. Y también nunca hablan que esas escuelas y facultades hacen, muchas de ellas, ya les hablé de algunas de ellas, hacen trabajo muy importante de investigación y lo hacen sin un quinto, con 0 bolita. Y entonces eso tiene que cambiar. También les quiero decir que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y vuelvo a decir antes de que me digan que yo sí hago, estoy generalizando y sé que siempre hay excepciones importantísimas y muy fuertes. Siempre me ha llamado la atención que, ¿se acuerdan cuando estábamos en la primaria y nos enseñaban de las líneas paralelas? Nos decían que son 2 líneas que nunca se juntan. Pues yo así veo a las 2 coordinaciones, la coordinación de investigación científica y la coordinación de humanidades. ¿Qué tanto podríamos hacer si realmente pudiésemos trabajar en equipo? ¿Qué tanto podríamos resolver problemas de este país si con toda la experiencia que ustedes tienen en la coordinación de humanidades pudiésemos trabajar algo, o mucho pudiesen trabajar con la coordinación de la investigación científica? Y les voy a poner 2 cosas que me ayudan a armar esta premisa o esta propuesta que estoy haciendo. Una, presupuesto. No me olviden que hable del presupuesto. Pero otra, si yo hice el ejercicio cuando decidí que iba a participar como aspirante a ser rectora, y empecé, y sabía yo muy bien, porque estoy cerca del rector, los grandes problemas de presupuesto que tenemos, y empecé a revisar cómo podíamos conseguir ingresos extraordinarios en el país y en el extranjero. Y si ustedes hacen un poco de revisión en sus áreas de conocimiento, ya le están picando las chinchas a los maestros. Perdónenme. Si ustedes empiezan a revisar dónde se está dando dinero, dónde están las entidades, las fundaciones que están dando dinero, y qué tipo de proyectos están financiando, en la mayoría de los casos estamos hablando en el mundo de proyectos interdisciplinares, no de proyectos unidisciplinares. Y aquí, en esta universidad, seguimos siendo malos para eso. Y yo me remonto a esa unidad que les dije,
que a mí me tocó formar con un proyecto muy chato al principio. Y yo les quiero decir que yo siempre llegaba y decía, buenos días, y decía, buenos días. Yo aquí peleando con mis demonios unidisciplinares para abrirse y poder trabajar, tener preguntas comunes que pueden ser contestadas con diferentes herramientas y con diferentes expertos. No lo hemos hecho. Hay quien lo hace y hay quien lo hace muy bien. Si alguien lo hace, discúlpeme, no estoy hablando de usted, pero eso no se hace. Yo anhelaría ver a un coordinador o coordinadora de un área y de la otra hablarse, más allá de una ceremonia y saludarse y darse besos, sentarse con su gente y decir cómo podemos hablar proyectos tan importantes. En mi área, por ejemplo, yo no puedo pensar en un proyecto de resolución ambiental, estoy trabajando en muchas cosas de cambio climático, sino trabajo de manera interdisciplinaria. El agua, el problema del agua no se puede trabajar si no se trabaja de manera interdisciplinaria. La migración, ¿cuál les gusta? El que ustedes quieran, se tendría que trabajar de manera interdisciplinaria, pero no lo hacemos muy poco y nos resistimos. Si queremos cambiar a la universidad y la manera de hacer investigación, yo les pido que por lo menos lo piensen. Y después tenemos el presupuesto, esto que puse aquí, y ahora lo bajo. El presupuesto ha disminuido en la universidad, aunque nominalmente nos han aumentado 5 o 6% cada año. Cuando le ponemos la inflación se nos vino para abajo. Y ya les platiqué un poco de lo que tenemos con los alumnos, lo que tenemos con sus instalaciones. Si no nos movemos, si no participamos nosotros. Y la otra cosa, se viene para abajo nuestro presupuesto y con esto se nos viene para abajo el PAPIT, quien nos da dinero. Y después con la CIT se nos aloca, ¿no? Y es una cosa que quién sabe quién la entiende. Y si alguien la entiende, yo agradecería que acabando la reunión me lo explicara. Pero lo que tenemos es que el escenario, muchos de nosotros nos acostumbramos, nos acomodamos a conseguir nuestro dinero por PAPIT y CONACYT. Y de repente PAPIT se cae para abajo porque ya no hay tanto presupuesto y CONACYT pierde el rumbo, ¿no? Tiene esta idea de ahora de posgrados importantes y no importantes que yo, no prioritarios, no prioritarios, pero bueno. Si ustedes revisan otro ejercicio que yo hice, lo que pasaba con nuestros investigadores hace años, hace 20, 25 años, 30, cuando PAPIT no existía, ustedes se darían cuenta que esos investigadores de ese tiempo eran mucho más hábiles para conseguir ingresos extraordinarios en el país y en el extranjero. Y nosotros nos acomodamos. Yo creo que es momento de reaccionar, de movernos a trabajar juntos y de conseguir ingresos extraordinarios de esa manera. Yo de hecho creo que la rectoría tiene que tener su parte. Y si yo llego a ser rectora, yo buscaría formar una oficina que no sé cómo llamar. El otro día dije de negocios y casi me pegan, entonces olvídense de eso y le llamo nada más una oficina, con personas que sepan de esto y que le puedan ayudar a usted que quiere hacer una investigación. ¿Dónde hay financiamiento? ¿Cómo le ayudo para llenar los formatos espantosos que hay que formar? Yo tengo muchos años con una relación de académica con los jardines botánicos reales de Kew. Ustedes saben cómo son los ingleses. Y hace poco mandamos un proyecto que ya nos fue aprobado, pero cuando a mí me mandaron los formatos originales, hablo inglés, pero eso no era de inglés, era de quién sabe qué que no entendía. Y tuvimos que ayudarnos, contratar a alguien que nos ayudara a entender cómo llenar estos formatos. Eso es lo que yo creo que puede ayudar a esta oficina, pero tiene que trabajar con ustedes y ustedes tienen que también buscarme, se tienen que trabajar en equipo. Yo no veo otra manera, al menos en este primer año, este año que nos queda con esta administración, no veo que vayan a cambiar las cosas. Ahora bien, ¿qué viene después en el gobierno? Pues tampoco tengo bolita mágica, pero sí les puedo decir una cosa.
Si estoy aquí sentada diciéndoles que quiero ser rectora, y cualquiera que quiera ser rector o rectora, definitivamente tiene que ser una persona optimista, porque si no, no podría ni siquiera aspirar. Yo lo soy. Y a mí me parece que yo espero que pasando este año, que va a ser duro, seguramente, o casi seguro, porque nunca podemos asegurar algo, vamos a tener una presidenta por primera vez. Y muy probablemente, por lo mismo, va a ser una universitaria. Y a mí me parece que las cosas van a cambiar para mí. Yo así lo veo, no solamente para la universidad, sino también para este país. Espero estar acertar, y si no, ya me reclamarán dentro de unos años, esté donde esté yo. Pero sí quiero decirles que necesitamos cooperar con la universidad. La universidad no es como muchos pensamos, que es la universidad, pero también es la Cruz Roja y el Banco Interamericano de Desarrollo y la ONU. No, la UNAM tiene sus límites y está haciendo mucho, pero tenemos que caer en algo en este momento que se llaman prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? En dónde hay que canalizar los esfuerzos y dónde quitamos cosas superfluas y gastos superfluos que se siguen haciendo en esta universidad y que no podemos seguir haciendo. Aquí voy a dejar con la investigación y voy a pasar al posgrado. Me encanta el posgrado, ya se los dije. Y hay dos cosas que me preocupan muchas, pero dos cosas del posgrado. Una de ellas son las becas. Tenemos un déficit de becas de nuestros estudiantes en este momento por esta clasificación rarísima que hizo el CONACYT, en el que hizo posgrados prioritarios, otros que son como semi-prioritarios y otros que no son prioritarios y que no entiendo por qué. Pero nos faltan becas y estamos en este momento del posgrado y seguimos sin saber con claridad cuántas becas nos va a otorgar CONACYT y qué vamos a hacer con el resto de los alumnos en este momento del posgrado. Y no somos los únicos. Todas las universidades públicas, las privadas no les dan nada, ¿verdad? Pero las públicas estamos en ese momento tan difícil. Pero les voy a decir algo igual o más preocupante, al menos desde mi punto de vista. Con todos estos cambios que hizo CONACYT, desapareció el PNPC. Yo viví donde se hacía la evaluación. Es que no me acuerdo nunca de las cifras, pero es Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Ya me salió completo. Y entonces ahí hacían la evaluación en todos los posgrados de todo el país. Y yo viví con los coordinadores la pesadilla que era para ellos, los coordinadores de posgrado, tener todo lo que pedía el CONACYT, el PNPC, y vivir angustiados, porque tenían que tener una eficiencia terminal muy alta, pero también tenían que nosotros los tutores teníamos que estar en el nivel del SNI, y si estábamos en el 1 porque habían pasado 3 años y no habíamos pasado al 2, y que si estábamos en el 2 porque no al 3, y cómo los alumnos terminaban, y la calidad de las tesis, y bueno, una serie de cosas, y vivían muy presionados, pero lo que sí era cierto es que había una evaluación formal y muy fuerte del posgrado, y eso lo mantenía en un buen nivel. Muchos subieron de categoría en el posgrado y muchos trataron de entrar y entraron. Había de todo, ¿no? Estábamos en diferentes categorías, todos los posgrados. Y acuérdense que el posgrado atraviesa toda la universidad, todas las entidades. Y desde hace 2 años no tenemos ninguna evaluación del posgrado. Se acaba el PNPC. Y a mí sí me preocupa que con esa falta de evaluación se nos venga abajo el posgrado. Yo creo que necesitamos ser evaluados. Y yo creo que la UNAM tiene que tomar el liderazgo, no para todas las universidades, pero sí para la UNAM, de tener otra oficina. En ningún caso estoy hablando de que vamos a hacer edificios y cosas de esas, ¿eh? No es eso, sino una oficina que coordine con ustedes mismos, con la gente que tiene mucha calidad académica de las diferentes partes de la universidad y de otras universidades, una evaluación, si no igual, pero tomando algunos de los criterios del PNPC, porque necesitamos evaluar nuestros posgrados.
No podemos decir, tú eres muy bueno, yo soy muy buena, y todos somos muy buenos. No, tenemos que ser muy críticos con nuestro posgrado. Y hablo de lo último y me callo. Hay un tema que es un tema duro, es un tema que nos duele, que nos ha afectado mucho, que hemos avanzado muchísimo, pero que nos falta mucho oro en los montones, que es todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, con la igualdad de género y con la inclusión en el más amplio de los sentidos. Me siento un poco impresionada porque tengo a la experta en género y yo no lo soy, pero de todas maneras les voy a decir lo que pienso. Se ha avanzado muchísimo. Hay el posgrado de género, está el Centro de Investigación en Estudios de Género, el CIEG, está la SIGU, que encabeza Tamara, que es la Coordinación de Igualdad de Género. Y se ha escrito, yo no sé, Tamara, la mejor medio salón de esto, de todo lo que se ha escrito, que se ha dicho, talleres, cursos, conversatorios, ha habido de todo para todos. Cada uno de nosotros en nuestras entidades tenemos una comisión de igualdad de género y se ha trabajado muchísimo. Pero como yo lo veo como mujer, y aquí hay muchas mujeres, yo creo que a lo largo de nuestra vida, todas, y si me equivoco, discúlpenme, todas nosotras como mujeres hemos sido en algún momento discriminadas, hechas a un lado, violentadas, poquito, mucho, pero todas hemos sufrido algo al respecto. Y eso sigue pasando, y a veces gravemente, en esta universidad. Y aclaro, esta universidad en este país y en el mundo, porque no es una cosa que es inherente a la UNAM, pero aquí la tenemos que ver. Y yo siento que se ha creado toda una plataforma de trabajo alrededor de esta problemática, pero que estamos en un momento en que, claro, ya muchas saben que hay actitudes, comportamientos que no son aceptados, y por eso se paran, pero en realidad cuánto de esto ha permeado. Yo lo digo con mucha tristeza, creo que muy poco, y que nos falta mucho por hacer, que nos falta mucho por prevenir, que a mí me encantaría pensar que cada alumno y alumna cuando entra inmediatamente tiene que entender que cómo se vive o cómo se debería de vivir en esta universidad, pero lo mismo un académico, una académica y lo mismo un trabajador y una trabajadora. Y pienso que hay mucho que tenemos que aprender. Me sigue preocupando la centralización del manejo de los problemas que se dan de género. Está centralizado como muchas cosas en la UNAM. Yo vengo de afuera y por eso siempre me quejo de la centralización, y en este caso es especialmente importante. A mí se centralizó todo la atención en la Defensoría de los Derechos Universitarios e Igualdad de Género, y entonces la Defensoría está saturada, no puede, por más que quiere la Defensora y toda su gente no puede. Y yo creo que necesitamos descentralizar la Defensoría, necesitamos capacitar en cada plantel, en cada centro, en cada escuela a personas que puedan atender a quien es violentado. Y no me refiero nada más a mujeres, a hombres, a quien sea, a no discriminar a las poblaciones de sexo diversas, a atender a los discapacitados. Todo esto nos falta, esta parte inclusiva. Pero yo les voy a decir, con eso termino, que yo lo aprendí en Iztacala y lo vi después en el posgrado y lo veo aquí en la secretaría, que hay algo que es importante reconocer. El problema, todo lo que tiene que ver con igualdad de género, con perspectiva de género, por cierto, es un problema multifactorial. Y es un problema muy, muy complejo, muy añejo. Y que yo creo que cuando los problemas son tan complejos, la mejor manera de tratar de solucionarlos es con soluciones sencillas y no con soluciones tan abigarradas como el propio problema. Y lo que les voy a decir no es la solución al problema, pero es una parte inicial que no hemos aprendido en toda la universidad. Hay algunas entidades que lo hacen, pero hay otras que no lo hacen. Y yo pregunto, si alguien es violentado o violentada, de cualquier manera, ¿qué es lo que necesita? Que alguien llegue y le diga, ve a poner tu
queja a la Defensoría de los Derechos Universitarios e Igualdad de Género. Eso no puede ser. Lo que esa persona necesita en ese momento es la contención, el cobijo, la empatía, el escucharla, escucharle, el entenderla, el decir qué necesitas al papá, a la mamá, al novio, al perro, quién sabe a quién necesita esa persona, tenerlo cerca, cobijarlo, esa es la palabra, no encuentro otra. Y después sí, tendrá que haber un protocolo y tendrá que haber muchas cosas que se tengan que atender desde el punto de vista legal. Pero yo sigo viendo en esta universidad problemas de este tipo, que se lo anuncia quien ha sido violentado y se atienden 15 días después o 3 semanas después. Es algo muy sencillo lo que estoy diciendo, pero al final mi comentario va a que ahí hay mucho por hacer, mucho que caminar y mucho que aprender, tanto hombres y mujeres, y lo tenemos que caminar juntos, todos, toda la comunidad, en todos los sentidos. Yo con esto los dejo de torturar, me voy a tomar 3 traguitos de té, y si ustedes gustan, pueden hacer los comentarios y preguntas que ustedes tengan, y como les dije al principio, si puedo, las contesto, y si no, les voy a decir no puedo. Gracias.